Y de la tierra. A ti en esta noche nos presentamos dándote las gracias por darnos la oportunidad de llevar este curso y hablar acerca del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, mis hermanos, que cada día hacen el esfuerzo de trabajar, de estudiar, la carga y las responsabilidades familiares que tienen. Y aún, Señor, se dan el tiempo para seguir preparándose para tu reino. Ayuda, Señor, fortalécelos a ellos, bendícelos también a ellos, Padre, de que sean buenos instrumentos tuyos para tu reino, para tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos este medio también en el cual podamos comunicarnos. Permítenos que sea provechoso, permítenos que sea de ayuda para nuestras vidas personales y también para nuestra comunidad eclesial. De igual modo, Señor, bendice, Señor, a nuestros hermanos que están en trayecto, con el deseo, con el ánimo, Señor, de no perderse esta clase. Por todo ello, Señor, gracias te damos y una vez más te pedimos tu bendición y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, empezamos pasando lista y nuestro hermano Javier está en camino, ¿no? Bien, ha pasado la voz. Julio César Cristóbal, Gabriela Zulín, está presente. Presente, pastor, buenas noches. Buenas, Sol, buenas noches. Roger Luna o Roger Luna, ¿cómo es el deseo que se te llame? Buenas noches, pastor. Roger Luna, Hola, pastor. Roger, ya, gracias. Avi de la Cruz, presente. Cristian, presente. Astrid no está, ¿no? Julio César Blas, presente. Buenas noches. Yamir, creo que ya él, que en paz descanse. Henry González, presente. Iván Melgarejo, presente, qué bueno. Max Alba también está presente. Y Leoncio Díaz. Ya. Leoncio Díaz y Wilson Chapa. Wilson Chapa ya estará en camino también, pero ya somos mayoría. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro tema de el Espíritu Santo y hoy vamos a tener otro tema importante también. Bien, ya sabemos que esta es nuestra cuarta reunión y de acuerdo a lo que hemos fijado en nuestras sílabos, tenemos el tema del Espíritu Santo y la regeneración. Y unido a ello también está el Espíritu Santo en la justificación, adopción y santificación. Y veremos también rápidamente algunas evidencias de la obra del Espíritu en el creyente. ¿Está bien? Entonces, semana número 4. Me imagino cuando ustedes, a ver un ratito. No han estado viendo, me parece, ¿no? No me han dicho. Sí, faltaba porque el proyecto. Bien, ahora sí. Ya les mencioné entonces que hoy vamos a tratar acerca del Espíritu Santo y la regeneración, y también el Espíritu Santo en la justificación, adopción y santificación, el Espíritu Santo en la vida cristiana. Me imagino que ustedes conocen este tema, ¿no? Ordo Salutis o el orden de la salvación. ¿Sí? ¿Quién me dice yo? Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el curso de soteriología han llevado, sí, ¿no es Sí, cierto?
justo en Bien, soterología. entonces ya me imagino que ustedes dominan, entonces ya se terminó la clase. Bien, este orden de la salvación, dentro del punto de vista reformado, así se piensa de que es más o menos este orden que se da en la experiencia del creyente para ser salvo, ¿no? Se dice que no es cronológico, sino más bien es lógico, ¿no? Eh, a pesar que nosotros lo miramos así, de manera de que la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación, ¿no? No es así como tal se da, ¿no? No es así. Sino más bien es una experiencia en algunos aspectos continua, ¿no? Instantáneo del obrar de Dios. O sea, no podemos decir de que en qué momento o después de qué tiempo se da tal punto, ¿no? Sino eh, más es un orden lógico porque ese es el obrar de Dios, no, no conocemos, ¿no? De alguna manera es un misterio espiritual. Bien, ahora, me imagino que también ustedes han estudiado sobre el pelagianismo, ¿no? O la doctrina de Pelagio, también de Arminio y la doctrina reformada. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir acerca de Pelagio? No es alguien sin pelo, ¿no? Tampoco es alguien peludo. ¿Cuál era el concepto? Bueno, hay diferentes puntos, ¿no? Pero solamente quiero decir con respecto al ser humano. ¿Cuál era su concepción del ser humano con respecto al pecado? ¿Qué decía Pelagio? ¿Saben? En historia, si no han llevado, quizás han llevado historia de la Reforma, deben estar llevando, ¿no? O algo así. Historia de la Iglesia. ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Alguien puede? Sí, Bueno, sí, escucho. bueno, Pelagio considera, ¿no?, que si cada alma es consciente o consecuente de su pecado y no heredamos por el pecado original, ¿no?, sino de que Ujú. Dios nos creó de forma individual, cada alma es consciente de su pecado y que somos como muy, como que, ¿cómo decía? Como que todos somos buenos, algo así, o de buen corazón, algo así, pues. No heredamos el pecado de maldad antigua, sino que somos buenos individualmente. Ay, gracias, hermano. Si alguien más desea, ya nuestro hermano Leoncio nos ha adelantado algo de Pelagio y quizás ya se recordaron otros. ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere participar? Pastor, ¿Nada? Sí, sí, hermana Sol. bueno, que así como dijo el hermano Leoncio, Pelagio enseñaba que el ser humano nace sin pecado original, entonces tiene la libertad para poder elegir, ¿no? Si el Mm, bien o el mal, no es como que nace ya con el pecado, o sea, como que el pecado es una elección personal, que no se hereda de Adán. mm, gracias, muy bien. ¿Alguien más desea participar? Bien, si todavía no han llevado quizás los otros hermanos, no hay problema, ¿ya? Pero van Pastor, a... Sí. Pastor, yo, bueno, no espero no estar equivocado, pero yo nomás solamente le he escuchado sobre Arminio, sobre la depravación pascual. He escuchado, justo uno de los pastores que viene Ya. habló, bueno, lo que he entendido era que eso significaba sobre bien, habla más sobre la humanidad que está afectada, ¿no? Cuando una humanidad de la depravación parcial, habla sobre una humanidad afectada con base al pecado, o sea, por no decirlo depravada, en otras palabras. Bien,
pueblo que Ya, está mal, gracias. hace, hace falta a la gracia, hace falta de gracia de Dios por medio de la salvación, capaces de leer. Algo así te Dios en base a lo que Arminiano lo habla, en base a la depravación parcial. Algo así es Ya, lo que puedo entender eso. ya, gracias. ¿Alguien más tiene otra idea también de Arminio o el concepto arminiano del pecado en el ser humano? Bien, por si acaso estoy apuntando quiénes están participando. Cristian, ¿qué más? Nuestra hermana Sol, qué bien. Avi y también nuestro hermano Leoncio. Bien, si no hay idea de ello, creo que sí, debe, Julio Blas, él sí Ah, sabe. Te escucho. soy Iván, pastor. Hola Iván, buenas noches. Pastor, con respecto a lo de Arminio, de Sí, depravación parcial, bueno, tiene que ver con lo que habla mucho sobre que no son los seres humanos, no somos completamente como seres de maldad, ¿no? Como que tenemos, también hay gente que no está completamente siempre eligiendo el pecado, sino que también puede elegir cosas buenas. Pero bueno, en realidad nosotros no creemos mucho eso, sino que fuimos concebidos en maldad y somos seres con pecado, en maldad, y bueno, y por gracia solamente podemos ser salvos. En cambio, mm, Herminio también habla un poco también acerca de lo que es la predestinación con ese punto. Pero bueno, eso es lo que recuerdo un poco de lo de Arminio, pastor. gracias, hermano Iván. Bien, y de la depravación total, ¿cuál es la idea que algunos tienen? Pueden participar, ¿ya? Entonces estamos viendo de que lo que han expresado ustedes, de que Pelagio tenía el concepto de que el ser humano nacía sin pecado, ¿no? No heredaba el pecado de Adán, él era limpio, ¿no? Y Arminio está diciendo que el ser humano no está totalmente, digamos, dañado por el pecado, hay partes buenas que él tiene, ¿no? De acuerdo a lo que están mencionando ustedes. Y depravación total, Pastor, sí, creo que, buenas noches, buenas. ese término se me hace más conocido, la depravación total, que es basado en las escrituras, ¿no? Basado en lo que nos dice el libro de Romanos, entre otras cartas que mencionan de que el hombre realmente, que no hay justo en la tierra, ¿no? Ni uno, que todos hemos pecados, que todos están en contra de Dios. Y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca de eso, ¿no? De que el hombre está perdido, está muerto en sus delitos y pecados, ¿no? Y de eso me parece que es la depravación total. O sea que todos estamos en tinieblas, entre comillas, hasta que Jesús es quien nos encuentra, no es Dios, es el Evangelio y a partir de ello es el, ¿cómo lo dijo? Lotus, la regeneración. Ajá, el orden Lotus, algo así. ¿Qué pasó? El ordo salutis. Ordo salutis. Nunca había escuchado eso. ¿Está en latín? Es latín, ordo salutis, significa Latín. orden de la salvación. Ah, Bien, ya. ¿por qué le estoy preguntando acerca de estos personajes? ¿No? Porque son conceptos teológicos, ¿ya? Fuertes. El reformado, el arminiano, como también el pelagiano, o más el semipelagiano. ¿Por qué? Porque este orden salutis, o el orden de la salvación, va a variar de acuerdo a cada uno de ellos, no es igual, ¿no? Este dibujo, este gráfico que ustedes están viendo, corresponde a nuestro concepto reformado que nosotros tenemos. Entonces no vayan a pensar que es el único, porque también hay otros conceptos teológicos, ¿no? Ya, otro sistema teológico que va a hacerlo diferente y lo va a variar, ya, un poco, pero lo va a variar, ya. Entonces,
para hablar un poquito de Pelagio, es de que el ser humano nace bueno, ¿ya? Es que si nosotros pudiéramos comparar a una persona, ¿ya? Y vamos a poner que este hombre ha nacido sano, no tiene ninguna enfermedad, ya no ha sido dañado por el pecado de Adán, y por lo tanto, para él, en su concepto teológico, era de que más bien las influencias externas, ¿no? La educación, por ejemplo, las malas conductas, eso va permeando en el ser humano y empieza a practicar el pecado, ¿no? Entonces, este sistema fue atacado muy fuerte, ¿no? En su tiempo y fue rechazado, pero de alguna manera todavía pervive, ¿no? En el caso de Arminio, haciendo la comparación, ¿ya? Si Pelagio decía de que el hombre es sano totalmente, nace sano, libre, su voluntad es libre, ¿no? El pecado es una decisión de él no hereda el pecado. En el caso de Arminio, él dice de que el ser humano está enfermo, ¿ya? Mientras Pelagio dice el ser humano es sano, haciendo esa comparación de un hombre, y Arminio dice no, el ser humano está enfermo. Es decir que dentro de su ser sí, tiene el pecado que hereda de Adán, pero tiene, digamos, su libre albedrío que no ha sido afectado por el pecado. ¿Ya? O sea, hay una parte sana que es su libre albedrío que él puede tomar decisiones para bien o para mal. Entonces, en ese aspecto se le consideraría como en el pensamiento arminiano de que el hombre está enfermo, ¿ya? Pero en el caso de la depravación total, el concepto reformado es de que el hombre está muerto, ¿ya? Entonces, en el caso del arminiano está de que como el hombre está enfermo, se puede ayudar a sí mismo, él puede caminar, ¿no? Se le dan sus pastillas como al enfermo, él tiene el poder para tomar, beber, ¿no? Ingerir sus medicamentos, ¿no? Entonces, pero en el caso del pensamiento reformado, no. El hombre está muerto, como ustedes han mencionado, ¿no? Todo su ser. Cuando está hablando de depravación, es que el pecado ha dañado totalmente al ser humano. En el caso de Arminio dice, no, totalmente no, parcialmente, por ejemplo, su libre albedrío está bien, ¿ya? Entonces, por eso, para hacerlo así más sencillito, Pelagio dice, es un hombre sano. Arminio dice, no, es un enfermo y entonces se ayuda a sí mismo y puede ayudar a Dios. En cambio, el reformado dice, no, el ser humano ha nacido muerto y necesita la ayuda de otros. Él no puede ayudarse para nada, está muerto, ¿ya? Y ahí tenemos bastantes versículos bíblicos, ¿no? Entonces, por eso hay esta controversia siempre que vamos a encontrar en que la mayoría de iglesias evangélicas son arminianas y por el otro lado también está el sistema teológico reformado que también se le dice calvinista, ¿no? Nos dicen así, los calvinistas dicen, ¿ya? Pero el pensamiento reformado es de que el ser humano ha heredado el pecado de Adán y Eva y por lo tanto todo su ser, ya está, digamos, dañando por el pecado. No tiene buenas decisiones acerca de la vida espiritual o acerca de Dios, ¿ya? Entonces, por eso hablando de lo que vamos a hablar del orden de, ¿ya? Hay conceptos distintos. Vamos entonces al otro. Seguramente ustedes han escuchado también de la cadena de oro de la redención, que es lo mismo que el otro, ¿ya? ¿Ya? Pero a este pasaje le llaman la cadena de oro. Romanos 8, 29 y 30 dice así, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si ustedes notan, ¿verdad? Hay una secuencia. Está hablando, dice que hay un grupo que conoció, a este grupo los predestinó, a estos mismos los llamó, y a estos mismos los justificó, y a estos mismos los glorificó. ¿Ya? Esto es importante que entendamos bien este pasaje, ¿no? Dice, porque a los que antes conoció, a esos los predestinó, a esos mismos los llamó, a esos mismos los justificó y a esos mismos los glorificó. ¿Ya? Entonces los ha conocido en la eternidad, los predestinó en la eternidad, en el tiempo los llamó, los justificó y luego glorificó. Este es el gráfico que podemos tener, ¿no? A ver, sí. Quizás ustedes han visto también esto, ¿no? En internet, ¿ya? Por eso se le llama la cadena de oro de la redención, porque están ligados, ¿ya? Primero han sido, ahí veríamos, ¿no? El eslabón. Algunas personas han sido conocidos, esas personas mismas han sido predestinadas, ellos mismos han sido llamados, luego han sido justificados y luego glorificados al final. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poquito de ello, ¿ya? ¿Ya lo habían visto eso más antes? ¿Lo escucharon? Sí, sí, pastor. Seguramente. ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Y ahí está el hermano Javier, bienvenido. Gracias, pastor, gracias por el tiempo. A ver, vamos a poner... Pues, sí. Astrid todavía no ingresa, ¿verdad? Sí, pastor, estoy Sí, aquí. hola. Ah, ya, perdón, Sí, perdón. Sí, ingresé un poquito tarde, pero estás perdonada, sí. disculpe. Bien. Entonces, como le habíamos dicho, de acuerdo al sistema teológico al que pertenezcamos, vamos a variar un poco. Pero lo que estamos explicando es el sistema que nosotros como reformados, como iglesia presbiteriana, sostenemos. ¿Ya? Entonces, cuando escuchen otro un poquito distinto, tenemos que respetar. ¿Ya? Pero lo que acá estamos hablando como iglesia presbiteriana es del concepto que nosotros tenemos. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora esto y nos va a ayudar esta cadena de oro, ¿ya? Porque estamos diciendo de que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en la regeneración, ¿no? Y resulta que no hemos visto este término regeneración, ¿ya? Pero en el otro gráfico sí hemos visto, ¿no? En el Ordo Salutis, ahí hemos visto la regeneración. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿ya? La regeneración como el inicio, la vida, ¿ya? El nuevo nacimiento. ¿Cuándo se da? ¿No? ¿Cuándo somos salvos? Esa es la idea, ¿no? ¿En qué momento? Primero creemos, primero hacemos la oración, primero me arrepiento o primero experimento el nacimiento. Generalmente ahí va a haber esa diferencia con los hermanos de pensamiento arminiano, ¿ya? Nosotros decimos que primero viene la regeneración, ¿ya? La nueva semilla, el Espíritu Santo va obrando primero en el ser humano, trayéndonos nueva vida, perdón, trayéndonos la vida, porque estábamos muertos, ¿no? Entonces, luego vamos a ver el tema de fe, arrepentimiento y conversión. Creo que ustedes se han llevado, los que han llevado, pero para los que no han llevado, que creo que son nuevos, para poder no se mareen, ¿ya? Entonces, adopción, santificación y luego glorificación, ¿no?
En este gráfico de la cadena, por eso estoy añadiendo lo que está en el otro, en el Ordo Salutis. El pastor, la pregunta, Sí. ¿ahí no le faltaría justificación antes de santificación? Ah, ya, ahí vamos. Usted ve, está la línea justo, justificados, adopción, santificación. Ah, ya, correcto. Sí, ya. Ah, ya, sí, perfecto. Y en la santificación tenemos que hablar, también hay dos, digamos, actos distintos, la santificación definitiva y la santificación progresiva, ¿ya? Ya, entonces, estos son actos del Espíritu Santo y tenemos que distinguirlas también, ¿ya? Bien, vayamos entonces a este pasaje que nos importa mucho y que siempre hemos leído. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Porque cuando estamos hablando del hombre natural, es el hombre sin Cristo, el ser humano cualquiera, ¿no? Sea hombre, mujer, con dinero, sin dinero, el ser humano común cualquiera dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Por qué? Es el concepto nuestro, el concepto reformado es de que no percibe. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me está molestando? Creo que Max. A ver, vamos a apagar su audio, a ver. No puedo ver, no puedo mover acá ya. Bueno, les mencionaba de que para nosotros los reformados, este versículo nos habla de que el ser humano no percibe las cosas espirituales porque está muerto, ¿ya? Entonces, otra tienda, otro sistema teológico entendería que diferente, pero para nosotros está muerto, ¿ya? Entonces, por eso no percibe. Las cosas espirituales, dice, para él son locura y no puede entender. Entonces, no se trata de que no puede entender porque el que predica, predica mal o enseña mal. Que si trajéramos a un gran predicador, a un gran teólogo, entonces le explica bien las cosas de la Biblia, entonces ahí sí va a percibir. No, no se trata así, ¿ya? Sino de que, porque dice, se ha de discernir espiritualmente, está muerto ese hombre. Bien. ¿Qué pasa? A ver, no puedo. Ya, ¿alguien puede leer Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23? ¿1.23? Sí. Dice así, 1.23. Siendo tentados, perdón, 1.23, correcto. Siendo, dice, renacidos, no de simiente corruptibles, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias. Dice, ¿no? El versículo 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pregunta, dice que hemos sido renacidos, ¿no? Renacido es nacer de nuevo, ¿no? Dice, a ver, cambiando.
siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? De Dios, Dios a través del Espíritu al Santo. Espíritu. ¿no? Ajá. Ahí, contésteme con el mismo, con las palabras de ahí. A ver. La palabra de Siendo Dios. La palabra de Dios. De Dios, La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Ujú. ¿No? ¿Quién dice no? ¿O quién dice sí? No Pero dice el sin versículo buscar 23. La sí, palabra. bien. Yo les digo que no es la palabra. Acá hay dos proposiciones que tenemos que distinguir. La proposición de y la preposición por. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hay una simiente incorruptible que nos ha hecho nacer. ¿Quién es el origen? ¿La palabra o la simiente incorruptible? Sí, ¿Ah? sí, Siendo renacido en nuestra simiente corruptible. de la simiente. La simiente Siendo renacidos o nacidos de nuevo, ¿no? No de simiente corruptible, sino de, dice. simiente Si borramos incorruptible. eso, ¿ah? Claro. Simiente. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ya, eso entonces cuando leemos, sino de incorruptible, ya de una simiente de, ese es el origen. El origen de nuestro nacimiento es de esa simiente incorruptible. ¿Y a quién se está refiriendo esa simiente incorruptible? Al Espíritu Santo. Claro. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la preposición instrumental por, ¿ya? Es un medio, es un instrumento. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que clarificar esto de que primero es la regeneración, después viene la palabra? ¿Ya? ¿Sí? Bien. Ahí menciona, ¿no? Dice, de simiente incorruptible, la vida que llega al ser humano, el ser humano que está muerto, necesita primero la palabra, no, necesita primero la vida nueva en Cristo, esa nueva vida del Espíritu que prepare a esa, que dé vida. Entonces, cuando da vida, ya escucha la palabra y entonces va a entender. Y esto es obra única del Espíritu Santo. Por eso no se trata de la habilidad del que predica o del que enseña, ¿no? Muchas veces, ¿no? Vemos de que, uy, ese pastor tiene el fuego, dice, ¿no? Se ha convertido en la campaña 30 personas, 40 personas. En cambio, el otro ha venido, no pasa nada, dice, ¿no? Y por eso se ha inventado un montón de trucos evangelísticos los pastores, ¿no? Pastor, Levanten la mano quien vino por primera vez. Si no funciona eso, quien está enfermo pasa para adelante y empezamos a hacer trucos, ¿no? Pero, hermanos, es el obrar, ¿no? La persona que va a llegar a la conversión, primero ha sido conocido por Dios. Ha sido luego, ¿qué dice? Predestinado. Ese de ahí ahora, ¿no es cierto? Primero tiene que ser regenerado, o sea, la vida el Espíritu Santo tiene que poner vida. Cuando alguien predica, ¿ya? Cuando alguien predica, él va a entender que Dios le está llamando y va a venir.
sin que se le llame, pasa adelante, ¿no? Y vamos a encontrar de que hay personas que se han convertido solitos en algún lugar, han escuchado un mensaje y ¡pam! El Espíritu Santo hizo su obrar ahí. Alguien iba a participar. Sí, pastor, quería, entonces, claro, sí, está para entenderlo, ¿no? Pero el obrar del Espíritu Santo, primeramente, es la regeneración. Dice acá en simiente, la simiente incorruptible es la obra del Espíritu Santo para que suceda la regeneración. Sí, Porque esa sí, simiente sí. incorruptible entendemos, claro, porque en Juan 1:3 dice, las cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Amén. Sí, sí, sí. Por eso ese nacimiento es divino, es del Espíritu. Miremos un poco más. También Primera de Juan, capítulo 13, verso 9. Primera de Juan. Amén, pastor. ¿Puedo leer? Sí, 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 sí. Listo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien. Si nosotros leemos el 8, dice, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. En este caso, el hombre sin Cristo, ¿no? El hombre, como dice acá, el hombre natural. ¿Qué más dice? Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué no puede pecar? Dice, porque está la simiente, permanece en él, ¿no? La simiente de Dios. Es chiquito. Por ejemplo, cuando hemos leído Primera de Pedro, Ese es capítulo Pompodera. 1, a ver, no puedo silenciar a los bulleros. Ahora sí, voy a silenciar. No puedo. Bien, les mencionaba ya de que cuando hemos leído Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ya cuando se habla de la simiente incorruptible, el término simiente es esporá, ¿no? Que tiene que ver con semilla, ¿ya? Los biólogos saben que es las esporas, ¿no? Y en Primera de Juan 3:9, que acabamos de leer, y nos habla también acá de la simiente, ¿ya? Y acá ya se utiliza otro término, que es esperma, ¿ya? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la esperma de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿no? Entonces, dentro del creyente, primero está, ¿qué cosa? Esa vida, ¿ya? La vida de Dios, que es el Espíritu Santo, y entonces eso le impide pecar. La simiente de Dios permanece en él, está en él, ¿no? Miremos también el caso de Hechos, capítulo 16, el verso 14, que es muy conocido, de Lidia, ¿no es cierto? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, etcétera, etcétera, dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Ella creyó porque estaba atenta a la palabra, a la predicación de Pablo. ¿Qué dicen ustedes? O sea, ella llegó a creer porque estaba atenta a la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué fue primero? El obrar del Espíritu Santo. Claro, acá dice que el Señor abrió el corazón de ella. Entonces, como consecuencia de ese obrar de Dios, ¿no? Vemos de que ella estuvo atenta, entendió, creyó, ¿no? Y luego se bautizó. Entonces podemos decir, hermanos, de que un ser humano, una persona, no es regenerado porque primero haya creído en Cristo, sino que cree en Cristo porque ha sido regenerado. El Señor ha obrado, el Espíritu Santo ha obrado en su ser. ¿Ya? Entonces, la primera acción viene de parte de Dios. Por eso el concepto nuestro es de que un muerto no se puede ayudar a sí mismo. El concepto reformado que yo les mencioné acerca del hombre en su condición, acerca del pecado, es de que para nosotros, si Dios, si el ser humano no recibe la ayuda de Dios, la intervención de Dios, no puede salvarse. Y esa es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. No es obra de nadie, no es la habilidad humana, ¿no? De alguien que enseña bien o esa, tiene mucha elocuencia, sino más bien ese es el obrar del Espíritu Santo en aquellos que han sido previamente elegidos, ¿no? O escogidos por Dios y que en el tiempo adecuado Dios los va a llamar, pero los va a llamar primeramente habiendo ellos llega la simiente nueva, ¿no? Llega la semilla que el Espíritu Santo está poniendo vida. Ahora sí, una vez que ya tiene vida, él va a poder entender, va a percibir, va a poder creer, ¿ya? Porque estamos dentro de nuestras iglesias, estamos enfrascados en ese tema de que primero se tiene que predicar la palabra, tienes que creer, ¿no? Y luego de creer recién viene el nuevo nacimiento, pero acá viene diferente. Nosotros conceptuamos diferente. La regeneración es importante, luego viene la conversión. ¿Ya? Quizás ustedes han visto también sobre la teología esto, ¿no? De que primero es la regeneración y luego viene la conversión. Para convertirnos necesitamos qué cosa? Creer, arrepentirnos. Pero si el hombre está muerto en sus pecados, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a arrepentirse? Está muerto, ¿no? No, primero viene el obrar del Espíritu Santo. La simiente de Dios viene al ser humano, le da vida y luego este ser humano ahora va a percibir las cosas de Dios, va a creer en la predicación, se va a arrepentir, va a rendir su vida a Cristo. Doctor, Sí. una consulta. Con perdón, no sé por qué si tengo retorno. Le quería hacer o sea, bueno, en el pasaje conocido, ¿no? De Juan 3, el relato de Nicodemo y Jesús. Primero, dice que Nicodemo viene de noche y le dice, maestro, le dice, ¿no? Sabemos que has venido, le dice, de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿no? Le plantea, ¿no? Le inicia la conversación a Jesús. Y dentro de las conversaciones,
Jesús le responde, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. O sea, no le dijo, tú ya naciste de nuevo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. La pregunta es, Nicodemo todavía no había nacido de nuevo en ese momento, ¿no? Sin embargo, ya tenía un interés por escuchar la escritura o ya consideraba, digamos así, diríamos que hay personas que pueden ser simpatizantes, como en este caso que escuchado, que hemos visto, ¿no? A Lidia, ¿no? Que Lidia estaba escuchando y el Espíritu de Dios, ¿no? Pone en ella y ella nace de nuevo y es el Espíritu quien le invita a abrir su corazón, ¿no? A estar atento a lo que Pablo decía. En este caso, Nicodemo está atento, quiere estar atento a lo que Jesús dice, pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Eh, ¿Qué era? ¿Cuál era la condición de Nicodemo? O sea, y hay personas que pueden tener curiosidad, pueden tener un cariño, un aprecio por la escritura, pueden estar atentos, pero sin haber nacido de nuevo todavía. Bueno, esa era mi consulta. A ver, pasar. Pastor, creo que su micro está apagado. Sí, está muteado, pastor. Está muteado, pastor, su micro no se escucha. Ya, hermano Leoncio, gracias. Bien, en primera instancia era de que Nicodemo es un hombre religioso, ¿no? Entonces es alguien que ha visto a Jesús hacer milagros. En su concepto, él reconoce de que Jesús no es un hombre cualquiera, porque dice, no, todas estas señales, las cosas que tú estás haciendo no es común, es porque tú vienes de Dios, ¿no? Entonces, y ahí queda él en su comentario, y Jesús le plantea el nuevo nacimiento, ¿no? Y ese nuevo nacimiento eh, tiene que ver pues con, eh, hay tantas personas que están interesadas, hay tantas personas que hoy en día también, ¿no? Dicen, oh, qué bonito predica tal persona en tu iglesia, y van un tiempo, pero no significa de que haya habido un nacimiento, una regeneración en su ser. Entonces, lo que yo vengo diciendo, ¿no? De que ¿por qué las personas no perciben las cosas de Dios, del Espíritu? Es porque son hombres naturales y están muertos espiritualmente y necesitan nacer de nuevo. Que el Espíritu Santo les impregne la vida nueva para que ellos tengan que nacer. Entonces, sí, hay gente muy intelectual, muy preparada, gente que ha leído las escrituras, domina muy bien la Biblia para atacar, para negar, ¿no? Pero eso no indica, una vez más, de que el conocimiento de las escrituras le dé el nuevo nacimiento. En el caso de Nicodemo, yo percibo eso, ¿no? Él conoce, conversa con Jesús, pero hasta ahí nomás queda, ¿no? Y Jesús le plantea precisamente el nuevo nacimiento. Él va a interpretar de otra manera, ¿no? De que tengo que regresar al vientre de mi madre, y Jesús le va a decir que es necesario que nazca de agua y del Espíritu, ¿no? Entonces, eh, sí, hay gente que tiene interés, que escucha, ¿no? O por su forma de ser también, de contradecir a alguien, lee bastante para atacar a otras personas, ¿no? Pero es necesario de que, en primera instancia, para que haya un genuino arrepentimiento, tiene que haber primero esa regeneración de parte del Espíritu de Dios. ¿Sí? Bien, continuamos, ¿sí? Entonces, luego, por eso este es nuestro concepto teológico nuestro.
ya reformado, que luego de la regeneración, ya viene la fe, el arrepentimiento y la conversión. El caso del arminianismo es diferente, ¿no? Ellos piensan, como el ser humano, para ellos no está muerto, sino está enfermo o quizás a punto de morir, pero todavía tiene fuerzas, él puede ayudar a Dios, ¿no? Entonces su fe, él cree primero, se arrepiente primero, se convierte primero y luego viene la regeneración. Primero soy yo. Pero en este caso, nuestro concepto nuestro es de que la salvación le pertenece únicamente a Dios. Pastor, una Desde que, consulta. desde que hemos sido escogidos, luego, ¿no? Predestinados para la vida eterna, y entonces viene el Espíritu Santo a obrar en esos escogidos. ¿Sí, hermano? ¿Y cuál es el texto que el arminianismo sostiene para que el creyente dice primero cree, luego viene la regeneración? Porque nosotros, como reformados, yo uso bastante Efesios, ¿no? Que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto, dice. Entonces, en el hombre no hay nada bueno. Primero Dios tiene que dar vida a esa persona, para que esa persona, ¿no? Pueda regenerarse y pueda creer y pueda tener fe. Pero yo pregunto, pastor, ¿cuál es el sostén del arminianismo? ¿Qué texto usan para en este caso? Ellos utilizan todos los versículos bíblicos en donde se habla que tienes que decidir, Ah, ya. ¿no? Entonces, los versículos que nos puedan hablar de decidir o de que la salvación es para todos, ¿no? Ustedes saben que hay versículos bíblicos que hablan, ¿no? De que, por ejemplo, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, todos, ¿no? Y no que algo solamente es para los predestinados. Entonces, entonces ellos anteponen en primer lugar como el concepto teológico es de que el ser humano tiene un área de su decisión, su libre albedrío está sin pecado, sin mal. Entonces, Dios le ha dejado el libre albedrío para Sí, decidir. a decidir, salvación. ¿Quieres aceptar o rechazar? Eso depende de ti, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su concepto es de que su libre albedrío no está dañado con el pecado. Entonces, por eso partí yo ahora diciéndoles de que nuestro concepto de nosotros respecto al ser humano y su condición de pecado está muerto. Por eso necesita el influjo del Espíritu Santo, que venga la vida de parte del Espíritu Santo y eso se llama regeneración. Cuando ya está esa simiente de vida, ¿no? Se le predica el Evangelio, la persona va a entender, viene la fe, se va a arrepentir y va a rendir su vida a Jesús. A ello le llamamos el llamamiento eficaz. Porque el llamamiento externo es cuando nosotros predicamos, cuando nosotros compartimos el Evangelio, un pastor, un evangelista comparte, ese es un llamamiento externo, ¿no? Pero ¿cuándo es eficaz? Cuando esa persona, ¿no? Primero ha recibido el elegido, que nosotros no sabemos quién es, ¿no? Se le comparte el Evangelio, ¿ya? Entonces, en la obra del Espíritu Santo va a ser en esa persona y entonces él va a rendir sus vidas. ¿Por qué? Porque primero ha sido una obra del Espíritu Santo que nosotros no conocemos, que nosotros no sabemos. ¿No? Él rendirá su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque en primera instancia el obrar del Espíritu de Dios en su ser inició ya con el Espíritu Santo. Miremos otro versículo, ¿no? Es segunda de Timoteo capítulo 2, versos 24 y 25. Y especialmente el versículo 25, ¿no? Pero podemos leer también el 24.
Si alguien lo encontró, puede leer el versículo 24 y 25. Amén, pastor. Ya, Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Amén, no leo, pastor. gracias. Dice, porque el siervo del Señor, sí, Sí, está bien. porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para enseñar para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Gracias, ¿no? Y luego dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El apóstol Pablo está aconsejando aquí a Timoteo, ¿no? Cómo debe ser él como obrero. Y dice, porque el siervo de ese no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿no? A los que estaban contrario a la doctrina. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué viene primero? ¿No? El arrepentimiento, ¿no? Va a ser como consecuencia de ese conocer, ¿no? Que el Espíritu Santo primero ha obrado, luego viene la exposición del Evangelio, ¿no? La verdad, y entonces ese ser humano ahora cree y se arrepiente, ¿ya? No es de que primero me arrepiento, ¿no? Para nacer de nuevo y entender la verdad, sino que más bien es de que el obrar la regeneración del Espíritu Santo me va a producir a mí fe en esa verdad, ¿no? Que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, me va a llevar a arrepentirme y entonces voy a rendir mi vida a Jesús, lo que llamamos la conversión. Otro pasaje que también nos puede ayudar es primera de Juan 5:1. Oye, hermano Leoncio, está silencioso. Quiero que lea primero de Juan 1, primero de Juan 5, 1 y 2. Ya, pastor. Primera de Juan 5:1. Ahorita. Deme un 5 mientras abrimos. Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí no, hermano, sí. Bien, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primero nació de Dios y después cree en Jesús. ¿Quién va a creer en Jesús? Aquel que ha nacido primero. ¿Qué es primero? ¿Se nace? Sí, después se cree. Nacemos primero y después nos arrepentimos. Y muchas veces nosotros hacemos al revés, ¿no? Porque escuchamos bastante a otros predicadores, entonces primero es que tienes que creer y arrepentirte para que sea regenerado. Pero nuevamente nuestro concepto teológico es de que no es así. Primero la persona tiene que recibir el obrar del Espíritu Santo, ahí cae la buena semilla, ahí cae la palabra de Dios, me da fe. La fe viene a ser, digamos, como consecuencia
de mi nacer, ¿no? De mi nuevo, de mi regeneración interna. Eso no lo podemos nosotros experimentar así nomás. Eso es un tema de, unos han tenido un despertar espiritual maravilloso, ¿no? Pero ¿qué hacemos aquellos que no, que han vivido una vida cristiana, con familia cristiana, han nacido? No, todo, tiene que haber la renovación, esa nueva vida, ¿no? En Cristo Jesús para recién poder entender. Ese versículo 14 de 1 Corintios 2, ¿no? Ahí recién vas a percibir cuando el Espíritu Santo ha llegado al ser humano, regenerándolo, trayéndole una simiente, ¿no? Cambiando su ser, ahí recién va a percibir, va a creer ahí recién, ahí va a entender que tiene que arrepentirse y va a rendir sus vidas. ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia de que se habla a las personas, se le habla, se le da argumentos, se le presta libros, se les da predicaciones de buenas enseñanzas, de todo, hasta han visto milagros, pero no pasa nada? ¿Por qué? Porque eso no es precisamente la forma de que una persona llegue a rendir su vida a Jesús. No se trata de lo que hagamos o haga alguien, sino más bien es el obrar del Espíritu Santo que va a trabajar en el ser humano. Ahí sí, ¿no? No se requiere de la habilidad humana, sino es el obrar del Espíritu Santo. Y por eso en todo el proceso, en esta cadena de oro, o también el ordo salutis que vemos, el ordo salutis, ahí encontramos de que la gloria es para Dios, no es para nadie más. La salvación le pertenece a Dios y la salvación es para la gloria de Dios, no para el ser humano. Bien, espero haberlos convencido con estos versículos de que primero es la regeneración y luego viene la fe, el arrepentimiento y la conversión. Y luego viene la justificación, la santificación, la adopción, ¿no? Temas que todos vienen juntos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí, hermanos? ¿Algún comentario ahí? Pastor, a veces no entender bien esto y a veces no ir a la fuente, ¿no? A la palabra, se puede caer en que a veces tienes que buscar un segundo bautismo, o esa llenura del Espíritu Santo que a veces es mal entendido. Entonces, en eso también ocurre el bautismo del Espíritu Santo, ocurre en ese momento, pastor. Somos nueva criatura, somos adoptados, somos hijos de Dios por adopción, ¿ya? Y en ese momento el Espíritu Santo nos sella y somos propiedad del Espíritu Santo. Somos bautizados y no estamos buscando otro segundo bautismo, porque aquí la palabra lo deja bien claro. La llenura es otra cosa, sí, pero Claro. no vamos. Entonces, yo creo que en este seminario tenemos que entender bien esto, porque si hubiera alguna idea, todos debemos exponer nuestra línea, nuestro punto de vista, no para debatir ni discutir, sino para poder ayudarnos, ¿no? Y un día tal vez nos sentemos a tomar un café y poder alinear nuestra posesión, porque de todos modos, ya un día nos encontraremos allá en el Señor, pues. Amén, sí. Claro, muchas veces seguramente nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué Dios me elegiste a mí? Cuando yo reviso, yo no he tenido fe. Quizás como pequeño testimonio para ustedes, ¿no? Sí, yo asistí de chiquillo a la iglesia, pero a los 17 para 18 que fui hospitalizado, yo más bien cuestionaba a Dios, pero ahí en el hospital esa fecha, yo rendí mi vida a Jesús, ahí recién entendí de que yo era un pecador, ¿no? Así se me vino el concepto de que
que yo rechazaba a Jesús, ¿no? Pero ahí recién yo pude, como un acto de la obra de Dios, entender, ¿no? Ya no podía decir que Jesús murió por todos los pecadores o justificarme yo, ¿no? Sino más bien me postré pidiéndole perdón y que Él sea mi Salvador, ¿no? Pero en el trayecto he ido, ¿no? Conociendo más de Dios y sabiendo más de Dios. Y muchos de nosotros podemos, quizás alguno de ustedes también dirá eso, ¿no? No ha sido nuestra fe abundante que teníamos para ser salvos, sino el obrar de Dios que obró en primero de nosotros y eso nos llevó a arrepentirnos, a una conversión, ¿no? A llevar una nueva vida. Pues bien, si no hay más comentarios o alguna participación, entonces continuamos, ¿ya? Pastor, una pregunta. Sí, Me da bastante, no curiosidad porque he hecho esto, muchas veces he preguntado acerca de esto, pero la palabra predestinación, ¿no? Ah, no sé, de repente algunas personas podrían pensar que tiene que ver con el destino, ¿no? O sea, que pase lo que pase, tu destino ya tiene un camino, ¿no? O sea, ya cada paso que vas a dar, cada decisión que vas a tomar, todo ya está establecido y no hay nada que puedas hacer, ¿no? Pero una sí, vez, eh, claro, pero eso solamente pues lo sabe Dios, ¿no? En su omnisciencia, en su soberanía, solamente Él es quien sabe realmente quién, ¿no? Es predestinado y quién no, pero en nosotros es complicado saberlo, ¿no? Porque el ser humano pues a veces también es cambiante, ¿no? O sea, si nos mantenemos firmes y perseverantes, amén. Pero a veces hay crisis en la vida del ser humano, en la cual muchos testimonios cuentan de que se han alejado de Dios, han vuelto a la iglesia después de algo, ¿no? Después de muchos años, o justo antes ya de morir, se volvieron, ¿no? A los caminos y al fin y al cabo pues también son salvos, ¿no? Entonces, creo que esto de la predestinación es un tema muy importante, como dice el hermano Javier, no es para tomárselo a la ligera, ¿no? Sobre todo eso cuando vamos tal vez a enseñar a los hermanos. En un comentario y eso. Pastor, sí. entonces, predestinados, hágame recordar, hermano Javier, una vez el pastor Sánchez nos enseñó, predestinados y la otra palabra era predeterminados, ¿era así? ¿Son dos conceptos diferentes? Sí, bueno, justo eso yo hoy día les voy a dar como tarea que tienen que leer, ¿ya? Porque en Gruden, ¿no? Sí, porque muchas veces ese término se nos acusa, ¿no? Y también se nos habla de la doble predestinación. Se nos habla de la doble predestinación diciendo de que Dios ha predestinado a unos para ser salvos y ha predestinado a otros para ser condenados, reprobados, ¿no? ¿Es verdad eso? Pero también, por otro lado, también se nos menciona y dice, ya, entonces, como ya estamos predestinados, entonces, ese es mi destino, ¿no? Entonces, el culpable es Dios. Yo no soy culpable, ¿no? Ahora, entonces, como yo ya, digamos, he sido predestinado, Dios no me quiso elegir, entonces, y todavía me va a castigar, eso es injusto. ¿Por qué me va a castigar? Y otros dicen, ¿no? Entonces, y decimos, ¿no? Si ha elegido a unos, ¿por qué no elige a todos y salvar? Si somos su imagen. ¿Por qué a unos pocos nomás? Debe elegir a todos y así todos estamos bien. Entonces, sí, hoy yo les voy a dejar qué capítulo es de Gruden que tienen que leer porque eso es importante para este tema de que estamos hablando ya. Pastor, Sí, y también mencionan lo de Judas, ¿no? O sea, yo escuché que decían, Judas no tuvo elección, ¿no? Él ya estaba en la profecía que él tenía que traicionar a Jesús y todo. Entonces, eso también me da curiosidad. no, pero la Biblia no dice que Judas tenía que ser. O sea, la profecía no dice que Judas tenía que ser. Porque habían tantos Judas. ¿Cuál de los Judas? No, no. Entonces,
no estaba predestinado que Judas tenía que ser, sino un tipo de persona que iba a hacer esto, ¿no? Que era su decisión de hacerlo. Porque no encontramos en la Biblia que tenía que ser Judas, no dice. Porque nosotros también tenemos un escritor bíblico, es Judas. Tenemos la Biblia habla de otros Judas también, hay, ¿no? Entonces, ¿cuál de los Judas se estarían peleando? O uno de ellos dice, ah, qué lechero, yo no he llegado a hacer eso. Sí, Sí, pastor, No, porque ahí hay que tener mucho ojo, porque Judas ya había vendido a Cristo, ya había transado el negocio ya. Antes que el Señor lo que te tienes que hacer, hazlo. Si no, esperaba la oportunidad de entregarle nada más. claro. Claro, ha sido su decisión de él, ¿sí? Lógicamente. Pero la profecía decía de que había ciertos elementos que se va a dar y se cumplió en él, pero esa es responsabilidad de él, ¿sí? Exacto. Como algunos también Claro. piensan y dicen, ¿no? Que, por ejemplo, Pilato ha sido inocente. Quien ha matado a Jesús es el pueblo, ¿no? Porque Pilato no da la sentencia diciendo culpable. No, él pide, ¿qué cosa quiere que haga? Le dice al pueblo, crucifícale, crucifícale. ¿Y qué es lo que hace? Lavarse la mano. ¿Y qué cosa dice? Yo soy inocente de esta sangre, de este justo, así que no me echen la culpa. La pregunta es, ¿realmente es inocente? Parece, pero no. Él también es culpable, porque él era la autoridad. Él tenía la autoridad para absolver. Él sabía que, que lo que estaban acusando a Jesús era por envidia, dice, de los sacerdotes. Y por otro lado, también se estaba quebrantando las normas, porque los testigos que trajeron se contradecían entre ellos. Entonces, una autoridad tiene que tomar decisiones en base a porque esa es su función, sabe. Entonces, no es de que él solamente el pueblo, no, Judas, Pilato, tú también eres culpable por no haber, digamos, eh, hecho realmente tus funciones que te correspondían, ¿no? Ese era su trabajo o el puesto que él tenía, ¿no? Pero sobre todo nosotros sabemos de que la soberanía de Dios se estaba cumpliendo porque nuestro Salvador venía para morir, ¿no? Dice manso, calladito él, no se defendió, ¿no? Y así fue que se cumplió la profecía de Isaías capítulo 53, ¿no? Nuestro Señor, siendo inocente, murió por nosotros los pecadores. Que también nosotros hubiéramos hecho lo mismo. O sea, esos personajes de ahí reflejan lo que nosotros en su tiempo hubiéramos hecho también. El ser humano es así, ¿no? Pues bien, continuamos, hermanos. Si no hay más murmuraciones ni quejas. Vayamos al tema de hablar de la justificación, Amén. ¿no? Bueno, creo que ustedes ya saben qué cosa es la justificación, lo han visto seguramente, pero vamos a ir leyendo pasaje por pasaje, ¿ya? Me olvidé esconderlos ahí, esos versículos, para que salgan de a pocos. Vamos a leer Romanos capítulo 3, el verso 20, 23, 24 y 26. Yo leo el 20, ya después más adelantito hablamos y el 23 el otro, 24, así, 26. Dice, a ver, voy a leer el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay una necesidad acá que Pablo está diciendo por qué motivo necesitamos ser justificados. ¿Ya?
¿Por qué necesitamos ser justificados? O perdón, creo que está mala pregunta, ¿no? ¿Quién nos justifica? Sería así. Y este verso 20. Dice que nadie por la ley es justificado, ¿no? Cuando dice delante de él, se refiere a Jesús. A Dios, ¿no? Que delante de Dios nadie puede ser justificado, ¿ya? Por la ley. Entonces acá hay una necesidad, ¿no? Nadie puede ser justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esa es la idea, ¿no? El 23, ¿alguien? Amén, pastor. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24 también. 24, Ya. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien, ahí. entonces, ya, como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Porque estamos muertos, ¿no? Bien, dice, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Entonces, para que se ejecute la redención de Cristo Jesús, para ser justificados, ¿ya? Si no estuviera el Espíritu Santo, ¿no? Habiéndonos dado esa nueva vida, esa regeneración, la base de todo es la regeneración, para que se cumpla la justificación en Cristo Jesús. ¿Comprenden? Sí. La justificación es eficaz gracias a la obra del Espíritu Santo inicialmente en la vida del Señor. No podemos tener salvación, no podemos tener justificación si es que primero no hemos sido regenerados. Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo llegamos a la fe de Jesús? Gracias a la regeneración del Espíritu Santo. ¿Y quiénes van como consecuencia de estar en la fe de Jesucristo, de la fe de Jesús? Dice que somos justificados. Entonces, el obrar, la regeneración, es básico para que nosotros seamos redimidos y justificados. Este pasaje muy famoso, Romanos 5:1. ¿Quién puede leer? Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, ya hemos dicho, la regeneración viene primero, luego viene la fe, y esa fe nos lleva a ser justificados, ¿no? ¿Por medio de qué? Lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, acá notamos de que el trabajo del Espíritu Santo, no nos olvidemos que siempre va a estar, porque es Dios, Dios actuando, ¿no? Pero nuevamente ese orden, ¿no? Justificados pues por la fe, ¿ya? Hemos sido justificados por la fe, pero primero, ¿qué cosa ha sido? Nuestra regeneración.
A ver, Romanos 4:5. ¿Quién puede leer? Amén, pastor. Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y Gracias. versículo El 25 también. ya, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya. Pues sí, cuando leemos Hebreos capítulo 4, perdón, Romanos capítulo 4, ahí estamos viendo el ejemplo de Abraham, cómo fue justificado, ¿no? Entonces es por la fe. Por eso dice el 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y no por El ser 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, quien hace la obra de justificación es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ustedes también habrán estudiado de que no es de que Dios nos declara inocente, ¿no? La justificación es más bien de que el Señor a través de Jesucristo no nos declara que somos libres de culpa, sino nos declara perdonados, justificados por la obra de Él, de Jesús. Pero eso se aplica a la vida de nosotros los cristianos, pero gracias al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese obra de la regeneración hace de que la salvación que Cristo compró con su muerte, luego la declaración de que somos nosotros ya perdonados, justificados, ya inmediatamente se da cuando una persona ha sido, digamos, ha creído, se ha arrepentido, inmediatamente esto se hace real en la vida del cristiano, ¿no? En ese momento. 1 Corintios 1:30, a ver. ¿Lo leo? Sí. Muy bien, Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, para que como está escrito, que se gloríese en el Señor, ¿no? Bien, más por él, o sea, estáis vosotros en Cristo Jesús. Si ustedes notan acá, es que Dios, ¿no? Si, es bonito, si leemos más anterior, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mira, Dios escogió. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Entonces, uno de los eslabones que hemos visto es de que Dios nos escogió, pero Dios nos escogió no porque éramos mejores y superiores, ¿no? Sino porque éramos pecadores, condenados. Y nos trae a Jesucristo. Dice que estamos en Cristo Jesús, pero
¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, ¿no? Venimos a Cristo Jesús y luego Jesús se convierte en nuestra justificación, se convierte en nuestra santificación y se convierte en nuestra redención. Gracias al obrar del Espíritu Santo, todo esto se hace realidad en la vida del creyente que ha puesto su confianza en Jesús, se ha arrepentido y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Bien, creo que es las 8:30, hermanos, entonces 10 minutos más y descansamos por un momento. Regresamos entonces para todos servirnos algo. Amén, gracias, gracias.